El llamado de Dios. ¿Por qué soy pastor? Hola, ¿qué tal? Soy Noel López. Bienvenidos a nuestro programa. Hoy un tanto casual y casero. Voy a tocar un tema que tiene que ver con nosotros en la iglesia. Generalmente nuestros programas son más abiertos, con un tema abierto y de interés y actual para la gente, de tal manera que podamos atrapar su atención y compartirles a través de ella o en ella el mensaje de esperanza y de salvación en Cristo Jesús. Son programas abiertos, sin profundidad teológica, son programas evangelísticos de alcance, herramientas que también ofrecemos a ustedes para que las compartan con otros, ya que son temas de actualidad y de necesidad de la gente. Pero hoy es distinto. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con nosotros. Lo titulamos El llamado de Dios. ¿Por qué algunos son pastores, ministros, predicadores? ¿Por qué otros no? ¿Qué es el llamado de Dios en todo esto? Es el tema que quiero tratar. Yo estoy por cumplir 38 años de haber sido llamado por Dios. Ese llamamiento es lo que conocemos comúnmente en el mundo como la vocación. Esto tiene que ver con Dios. No es al azar ni es casualidad. No es que a un joven, a un chico de pronto se le ocurrió y decir, Simón, yo voy a ser pastor. No, el llamado de Dios tiene sus características puntuales, difíciles de discernir. Uno no es ministro porque se le antojó, y menos porque se le antojó ayer. Uno no es pastor porque era lo que le apasionaba. De hecho, una de las características de uno que es llamado por Dios es que no quería eso. No es como el futbolista que siempre soñó con ser, o el médico que siempre quiso ser un médico. No, acá la característica es que no querían. Pregunten a sus pastores, pastor, ¿usted quería ser pastor? Una gran mayoría, si no es que todos, les van a decir que no. Entonces, ¿qué hay de aquellos que se pelean y que dicen que quieren púlpito, que ellos y que el otro? Generalmente son carretas vacías, gente improvisada, microonda, que si no le dan púlpito, amenaza con irse a otra iglesia donde hay más amor. De ahí que el ministerio de Dios, el llamamiento de Dios, es poco comprensible aún por nosotros mismos que hemos sido llamados. Dios escoge a su gente, hombres y mujeres con un propósito especial para servirle completamente, con un llamado y una misión especial. Tratamos nosotros como predicadores de definir esto. ¿Qué es el llamado de Dios para que se entienda? ¿Por qué hoy, en este tiempo, urge tanto hablar este tema? Porque nos hacen falta pastores, predicadores, ya no hay ministros, ya no se escuchan estas convocatorias, estos llamados a servir a Dios en el ministerio santo. Los jóvenes no quieren serlo. Las chicas no quieren serlo y no quieren ser esposas de ministros de Dios. La mayoría cree que nos morimos de hambre. La mayoría cree que para qué somos pastores si nos maltrata la gente. ¿Para qué somos pastores si igual podemos servir a Dios en lo que sea? Y el llamamiento de Dios se va diluyendo. Pero aquellos que hemos sido llamados por Dios, hemos pasado por ese proceso, esa caldera, ese horno cuando Dios le habla a uno, donde hay un punto de quiebre en el camino, en los sueños y en las metas que uno tiene, y de pronto lucha con eso y no lo entiende, hasta que discierne, hasta que sabe que es Dios el que le está hablando y uno se rinde. En mi caso personal fue así. Fue un tiempo difícil en el que no entendí muchas cosas. Sentía la mano de Dios que me quemaba, que me llamaba. Generalmente Dios no llama a los vagos, a los que no están haciendo nada. Dios no llama al que, como aquellos padres que llevan a su hijo al seminario para decir, mi hijo es un bueno para nada, no supo estudiar para medicina, no quiere ser mecánico, acá lo traigo para que sea pastor. Esa no es la forma. Ese no es el llamado de Dios. El llamado de Dios, como te repito, tiene que ver con de pronto cosas que no entendemos y generalmente no queremos nosotros. Hay un pasaje en la Biblia
que nos aclara un poco esto y que nos dice lo que es ser llamado por Dios. Yo puedo creer que hay muchos jóvenes y hermanos y gente en nuestras iglesias que están y han sentido el llamado de Dios en sus vidas, pero se han negado, no lo han entendido. Y nosotros como pastores hemos fallado en guiarlos, en ayudarlos a que puedan entender esta mano de Dios sobre sus vidas. Muchos jóvenes están ocultando en una silla en su iglesia, en un teclado, en una guitarra, para no servir a Dios como les está llamando y a la misión especial que Dios les está llamando. De pronto Dios habla y nos quiere en sus filas. No entendemos mucho, ni sabemos qué, ni cómo, ni cuándo, ni por dónde. Pero Dios espera nuestra rendición. Dios espera nuestra devoción, nuestra entrega. El pasaje en la Biblia que nos da un poco de luz sobre el llamado de Dios a la vida de hombres y mujeres es en el primer libro de Samuel, capítulo 3. Es un pasaje bien interesante, el llamamiento del muchacho Samuel, del joven Samuel. Él vivió en los tiempos del sacerdote Elí. Elí era el sacerdote principal, ya era grande, anciano, viejo, sus ojos ya se cerraban, en fin. Y el joven Samuel fue dedicado a Dios desde niño. Su madre lo entregó para que fuera preparado para servir a Dios. Pero en efecto, la Biblia habla en este pasaje del capítulo 3 del primero de Samuel, que en los días justamente de este sacerdote, la presencia de Dios, la palabra de Dios escaseaba en aquellos días, porque Elí, el sacerdote, y junto con su familia habían pecado delante de Dios. No había profecía, no había visión, no había palabra, había una sequedad, era un desierto. Pero ahí estaba el joven Samuel en el templo a los pies de Elí. La Biblia dice que cuando sus ojos ya se cerraban de este profeta, estaba durmiendo cierto día. Ahí estaba. Y también Samuel, pero él dormía en el templo. Estaba dormido cerca del arca de la presencia de Dios misma. El candelero, dice la Biblia, antes de que se apagara, sucedió algo. Todavía estaba Samuel, todavía no se apagaba la vela de Dios. Aunque aquí se refiere al candelabro de oro de esas 7 velas que se encendían al atardecer y hasta que se consumieran al amanecer. Pero representa simbólicamente que todavía vivía Elí, todavía la lámpara de Dios estaba en su pueblo. Esto es en 1 de Samuel capítulo 3 y versículo 3. Pero en efecto, mientras el joven Samuel dormía en el templo, cerca a la presencia de Dios, escucha la voz de Dios, que le llama por su nombre. Él se levanta un poco asombrado, asustado, y dice, me habló el sacerdote, me habló Elí. Corre hacia él y le dice, ¿para qué me querías, Señor? Narra el pasaje. Y Elí, medio dormido, dice, yo no te hablé nada, vete a dormir. En efecto, Samuel, un poco confundido, dice, ¿qué pasó? ¿Estaba soñando o qué? Así comienza el llamado de Dios en la vida de un hombre y una mujer. Así, de pronto estamos dormidos, y hay muchos hoy dormidos en el templo, en la presencia de Dios. Y Dios le llama y siguen dormidos, muchos jóvenes. De esos es de lo que te estoy hablando. Muchos jóvenes que no quieren escuchar la voz de Dios, siguen en el templo y están cerca de su presencia, pero están dormidos. La Biblia dice más adelante que Samuel, el muchacho, no había conocido a Dios, ni discernía su palabra. Era joven, pero estaba en el templo. Probablemente Elí no le enseñó, es la falla de nosotros los pastores, no guiarlos a nuestros jóvenes hacia eso, dejarlos que hagan lo que quieran. Aún dentro del ministerio de la alabanza y la adoración no hay filtros que tienen que ver con la Biblia. Ellos hacen y deshacen, arman y desarman el altar a su antojo. No hay guía nuestra. Y ahí nosotros fallamos. Pero hay muchos jóvenes dormidos en el templo junto a la presencia de Dios, inclusive escuchando su voz y no saben quién es. Sucede por segunda vez. Samuel está otra vez dormido y se levanta sobresaltado porque escuchó su voz. Era la voz de Dios. Escuchó su nombre, la voz de Dios llamándole. Y va otra vez con el sacerdote y le dice, Elí, despiértate, ¿para qué me querías, Señor? Si yo no te he hablado, estás loco, vete a dormir.
Y Samuel se confunde más. Ahora dice, estoy seguro que la escuché. Así es el llamado. La primera vez probablemente nos confundimos, no entendemos, decimos, esto yo no lo quiero, yo tengo otra cosa. Pero ya la segunda uno dice, aquí hay algo, no sé qué está pasando, estoy confundido, no creo estar soñando, fue una pesadilla, ¿qué es esto? Se vuelve a dormir el muchacho. Y por tercera vez escucha su nombre entre el sueño y entre despierto. Se levanta como un rayo y va otra vez con el sacerdote. Lo despierta y le dice, Señor, ¿para qué me quería? No soy yo, pero ahí le cae el 20 al sacerdote. Y dice, a este muchacho Dios lo está hablando. Ojalá muchos pastores, muchos de nosotros nos caiga el 20 de que hay jóvenes en nuestras iglesias que han sido y están siendo llamados por Dios. Ojalá nos importe eso, porque la ola de predicadores que debe seguir no está. La generación de muchachos que tiene que venir no aparece. Ojalá nos caiga el 20 de parte del cielo para muchachos que son llamados. Y eso es fácil discernirlo, saber quién tiene madera para esto. Es fácil discernir quién es una carreta vacía en nuestra iglesia. Pero también es fácil discernir cuál es la carreta que va llena. Esas no hacen ruido. De pronto, Samuel o Elí le dice a Samuel, ¿sabes qué? Es Dios el que te está hablando. La próxima vez que la escuches esa voz, tú di, habla, Señor, que tu siervo oye. Y en efecto, Samuel se va, le obedece a su pastor. No conocía a Dios, no había discernido la palabra de Dios. Dormía, vivía en el templo y dormía ahí junto a la presencia de Dios y no tenía todavía la experiencia, ni tampoco conocía a Dios. Sin embargo, obedece a su pastor. Ojo, muchachos, esa es otra característica de uno que es llamado. No es un rebelde que dice, acá mi pastor no me deja cantar, no me deja predicar, me voy a una iglesia donde haya más amor. Eso no es así. Está sujeto a su pastor. Y Elí dice, y Samuel dice, está bien, se va, se acuesta y por cuarta vez, ahora escucha, Dios se para, dice ahí, y le habla y le dice, Samuel, Samuel. 2 veces su nombre y esta es la cuarta vez. Vino Jehová y se paró, dice el versículo 10 del capítulo 3 del primero de Samuel, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel se levantó como un rayo y en obediencia a su pastor y a su consejo, dice, habla, Señor, porque tu siervo oye. Primero de Samuel, capítulo 3 y verso 10. Es un proceso en el que Dios a uno lo va cocinando tal cual. Samuel al otro día no fue el sacerdote, creció. Tenía que crecer, madurar en ese conocimiento de Dios que él no tenía. El llamado de Dios a Samuel nos revela mucho lo que es el llamado de Dios. Uno no está aquí por tu dinero, uno no está aquí ni siquiera porque le conviene, uno está aquí porque Dios lo llamó. Y estará aquí hasta que Dios lo quite. Dice el himno, servirle yo quiero con fe y con amor. Servirle prometo desde hoy. Muchachos, vengan al santo ministerio. Si tal vez la mano de Dios ya has escuchado su voz, acércate a tu pastor, pregúntale. No tengas miedo ser un predicador. Es un enorme privilegio estar en la selección del Señor. Para eso hay que prepararnos, estar listos, estudiar, buscar a Dios, alimentarnos y servirle con todo nuestro corazón. Sirvan al Señor, muchachos. Ustedes son la generación de predicadores, los evangelistas que hoy no hay, los misioneros que necesita el mundo. Prediquen a Cristo, predíquenlo. Prediquen a Cristo a los que no le conocen. Esa es nuestra misión. Nuestra misión no solamente es estar dentro de la iglesia predicando o cantando coros, es ir al mundo a llevar el evangelio. Lo demás son los medios para hacerlo, para llegar a la gente que no conoce. Es un enorme privilegio. A 38 años de servir al Señor, no me arrepiento.